La cuenta de TikTok que ves en pantalla comparte diversos videos, pero nada relacionado a lo paranormal. Sin embargo, en esta ocasión, una joven compartió un video en su cuenta el 21 de mayo del año 2023, donde la cámara de seguridad de la tienda en la que ella trabaja capta algo extraño. Prueba uno de mi empleado el fantasma. Esa fue la primera travesura de la madrugada, normalmente las hace en el día. Algo cae del estante de la tienda durante la noche, cuando no había nadie en el lugar. Sin embargo, se dice que estos eventos también eran presenciados durante el día. Pese a ello, la joven trataría de ignorar lo ocurrido y seguir con su vida normal. Pero parece que las cosas se volverían a manifestar intensamente. Necesito contarles lo que me está pasando ahorita. Eh, Ustedes han visto que he compartido videos acerca de cosas que han pasado en el local donde yo trabajo, en donde se han caído cosas o se han movido cosas o así. Y no quise darles importancia, lo subía primero como contenido para que fuera normal, que alguien más viera lo que yo estaba viendo en cámaras. Y normalmente eran cosas de noche, entonces no pasaban nada. Tenía tiempo que habían dejado de pasarnos cosas y decidimos pues dejarlo por la paz. Por eso ya los videos que tenía pues eran casi que de lo mismo, se caía la misma caja, nada más se movían unas cositas, entonces tampoco decidí hacerlo más grande. Tiene a veces como 2 semanas que las cosas se nos empezaron a mover, se nos empezaron a caer ya en el día. Les dejaré el video para que ustedes lo vean, lo analicen y me digan sus opiniones. Y después les explicaré bien qué es y cuál es el contexto de todo lo que está pasando un momento. Se puede ver una sombra reflejarse en el piso, y aunque esto no parezca nada fuera de lo normal, el contexto detrás de esto es lo que lo hace más extraño. Ok, acabo de subir el video. Chequé cámaras por dentro y como pueden ver se ve una sombra y mi instinto fue revisarla hacia afuera y efectivamente no pasa nadie. Les voy a adjuntar aquí los videos de afuera y de cómo encontré la prenda, porque realmente ustedes no alcanzan a ver cómo fue que la encontré, que se cayó. Okay, necesito grabar esto. Acabo de ver las cámaras. Estoy aquí sentada y estaba viendo el celular y se cayó de allá arriba. Nadie lo ha tocado, como puedes ver, aquel está perfecto. Nadie lo ha tocado. Se cayó. La mujer no encuentra explicación para la sombra que aparece en su cámara, ya que como muestra también, no pasaba nadie afuera de la tienda en ese instante. Aunque algunos puedan pensar que se trataría del aire, lo cierto es que la sombra que aparece en la cámara ha quedado sin explicación hasta el momento. Además, que en una previa grabación durante la noche se podían ver algunas cosas cayéndose sin razón alguna. Entonces, ¿podrá ser esto alguna manifestación paranormal? ¿O tiene explicación lógica? Escribe tu opinión en los comentarios. El siguiente caso fue compartido por la cuenta de TikTok Covarrubias Aguilar, quien compartió algunos videos sobre lo que captó en su trabajo. Y es que este joven era un guardia de seguridad que laboraba en una tienda de ropa en el turno de la noche, y es en ese momento que empezaría a captar algo inquietante. Atentos. No manches, fíjate, apenas me quedé solo y veía empezaron las cosas. ¿Ya viste? Cómo se está moviendo solo y no hay nadie, literal. Estoy yo solo.
Una prenda se mueve ligeramente por sí sola, a pesar de que no hay ninguna brisa de aire que pueda ocasionarlo. Entonces, el joven decide ignorarlo por el momento e ir a otro lado de la tienda, pero al cabo de un momento, vuelve nuevamente a este lugar. Y esto fue lo que captó. Ni Pues apagaron aquí las estoy luces. solo. No sé. No hay nada, literalmente ni nadie. Aquí en la tienda, ni en esta plaza, ni nada. Pero hay algo que me llama mucho la atención dentro de este lugar. Desde hace un rato ya he estado viendo cómo se mueve una prenda en específico. No sé si puedan verla. Qué pedo. No mames. Literal no hay nadie. Estoy aquí solo. Y vean cómo se mueve. Oh, no mames. Qué pedo. No mames. No mames, se apagaron todo. Y esta madre se sigue moviendo. Oh, no te pases de lanza. Ya me alejé, pero vean cómo se sigue moviendo esto. Bueno, igual estoy aquí para confirmar. Vean la hora que es. 4:38. Y es para responder a Soy KX. Vean. Algunos de la audiencia insisten que esto podría deberse a una brisa de viento. Sin embargo, podemos ver claramente que ninguna de las otras prendas se mueve siquiera ligeramente. Y para reforzar esto, decide hacer otro video probándolo. Mi pera enfrente Igual para quiero que que se se vea vea. que no es ser. O sea, esto no es por aire. Si fuera por aire se estarían moviendo. O sea, aquí se dejaría... No mames, es que vean esto. O sea, ¿por qué no se mueve esta, por ejemplo? O la desde atrás, o... Solo se está moviendo esa prenda. Entonces, ¿qué crees tú que esté ocasionando esto? ¿Podrá ser acaso alguna evidencia de actividad paranormal? Tú decides. Escribe tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla es de una joven la cual no publica nada relacionado a lo paranormal. Sin embargo, en un video en el que parece que se encontraba sin luz en su casa, sería testigo de una experiencia escalofriante. Okay, hi. Sorry, I'm just watching something, but literally, hold on. There's no electricity in our place right now, okay? Turned it off, but I swear, shite. Okay, this door, Jesus, has been doing this literally all day. And look, the shite. Oh my god. Okay, looking out. Hello? Oh, fuck. Hold on. I'm going out there. Hold on, there's no light. Oh, I turned the flash on because I couldn't see shite out there. I have my effing mace. Hold on, okay. I swear. Blood of Jesus. Jesus. Oh my gosh, Jesus. Okay, this door always moves because of the wind. I'm not really worried about that. Hello?
It's like mad dark if I don't. Oh shit. Shit. Jesus, hold on. No. Se escucha como si alguien tocara la puerta, pero al abrirla no había nadie. Además de que pareciera que algo o alguien la viera a través de otra puerta. Incluso se escuchan susurros y sonidos extraños, motivo suficiente para que Raquel volviera a su apartamento asustada. ¿Y tú, consideras que este video es evidencia de actividad paranormal? ¿O es todo una farsa elaborada? Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario de Reddit que ves en pantalla publicó un video que compartió su amigo, el cual trabaja de seguridad en un bar, y es en este video compartido que algo inquietante es captado. Pareciera que algo o alguien empujara varios envases de la repisa, pero como se ve en el video, no había nada que pudiera ocasionar esto. Además, varios coinciden que no tendría sentido botarlos, ya que sería una pérdida de tiempo y dinero. ¿Y tú, qué crees que haya causado esto? ¿Será algo paranormal? ¿O tiene explicación lógica? Tú decides. El usuario Enrique González es un joven el cual comparte diverso contenido en su cuenta de TikTok, pero un día lo enviaron a cuidar lo que parece ser una tienda de disfraces, sin saber que algo extraño ocurriría. Atentos. Aburrido sin poder dormir, viendo a Chucky, cuidando un puesto. Todo solo. Vengan a comprar a estas horas. ¡Su puta madre! ¡Ay, cabrón! ¿Lo viste? Uno de los muñecos se mueve por sí solo frente a Enrique, quien, confundido por lo captado, corta el video poco después. A día de hoy, no ha habido más actualizaciones respecto a este caso, con lo cual no se sabe si realmente esto fue algo paranormal o una broma de mal gusto. ¿Y tú, crees que el muñeco estaba realmente embrujado? ¿O es todo un montaje? Tú decides, escribe tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla es un caso que anteriormente vimos en este canal, pero que últimamente ha estado actualizándose, pues lo que antes parecía ser actividad que solo ocurría en el sótano, ahora se manifiesta en toda la casa. Se observa como una sombra pasa debajo de la puerta. Sin embargo, cuando la abre, no hay nadie afuera. Pero además, se ve en la cámara de seguridad cómo un orbe parece interactuar con el candelabro del pasadizo, que se mueve justo en ese momento. Luego, durante otra noche, algo volvería a captar su atención.
Los comentarios de la audiencia se encuentran divididos sobre si esto puede ser evidencia de algo maligno, mientras que otros piensan que puede tratarse de brujería. De todos modos, no cabe duda que algo extraño ocurre allí. ¿Y tú, qué harías en el lugar de este hombre? Déjame tu opinión en los comentarios. El usuario que ves en pantalla comparte diverso contenido paranormal que ha estado ocurriendo en su casa, pero parece que la mayoría de la actividad la sufre su mascota. Se observa cómo una de las puertas se mueve por sí sola, además de cómo la mascota mira atentamente hacia un lado cuando esto sucedía, como si pudiera ver a algo o alguien. Pero lo más escalofriante fue cuando se encontraba en su jaula y se ve claramente esta moverse sin razón alguna. Entonces, ¿podrá estar esta casa embrujada? ¿O es un montaje? Déjame tu opinión en los comentarios. El explorador del canal Team Morozov, quien trabajaba conjuntamente con Dennis en el canal de Nerd Paranormal, en esta ocasión realiza su primera investigación completamente solo, siendo esta la primera exploración del canal de Team, en donde se dirigía a una casa abandonada en la que ya había estado investigando previamente con su compañero. Esta propiedad, conocida como la Casa de Galin, manifestó intensa actividad paranormal en las previas investigaciones. Entonces, luego de caminar bastante tiempo durante el día, finalmente logra encontrar la casa en la noche e inmediatamente comenzaría la exploración, cuando captó algo extraño. Ладно, друзья, меньше слов, больше дела. Давайте наконец-таки войдем в этот дом, преодолеем свой страх. Бля, хотя это очень сложно. Как будто сзади какие-то шаги на улице. Не знаю, записал ли это микрофон или нет. Сейчас реально отсюда был. Возможно, это стул. Такой скрежет по полу. Al comienzo de la exploración, un extraño sonido llamó la atención de Tim. Sin embargo, trató de no darle importancia, ya que podría haber sido un evento casual, pero luego algo parece ser aventado con fuerza cerca de él, volviendo todo más extraño. Ракушка.
Надо самому брать перчатки. Возможно, еще и время. Не знаю. Ну и я просто сейчас в маленьком шоке. Ничего конкретного не происходит. В ту банку. Понятно, что в этом доме была мистика. Но ту банку можно просто спихнуть, например, на мышь. Потому что в прошлый раз мы здесь видели мышей. Снова, походу, шумит стул. Сейчас сидел, просматривал видео. Снова раздались эти звуки, такие же, как были в начале, когда я сюда заходил. Это уже совсем не такие звуки. Точно не мышь никакая. Это просто невозможно. Просто сейчас нет никаких слов, я просто в дичайшем шоке. Tim se da cuenta que la actividad es algo más que una simple coincidencia. Sin embargo, a pesar de estar sorprendido, continúa con la exploración, tratando de interactuar con lo que sea que hay en la casa. Кто ты? Кто раздает все эти звуки? Так, друзья, снова было затишье, и до сих пор продолжается, ничего не происходит. Я посмотрел видео, которое было, на котором остановился. Вот, подозрение падает на этот ящик, который вот здесь. Это не точно, но звук был похожий. Не удалось, к сожалению, заснять. Luego, bajaría al sótano para ver si logra captar algo más. Y esto fue lo que pasó. Что ж, опустим крышечку. Дело сделано. Сейчас буду выключать свет. Если что, я готов отсюда бежать прямо сейчас.
Я не знаю, сколько времени пройдет. Я постараюсь так. Если будет видно на телефоне, полностью гашу свет. Здесь есть кто-нибудь? Здесь есть кто-нибудь? Все. Фу, что это было, блин? Я думал, все. Tim no logra contactar con las entidades del lugar, pero sí pudo captar actividad paranormal en la casa, siendo esta la primera exploración en solitario de Morozov en su canal. ¿Y tú, qué tipo de entidad crees que habite la casa? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.